Vidi velud maximam multitudinem, uiventium lampadarum multam claritatem aventium, quae igneum fulgorem accipientes ita, serenissimum splendorem adeptae sunt. Et ecce lacus multa et latitudinis et profunditatis apparuit, os velut os putei avens, et igneum fumum cum multo poetore emitens, de quo etiam terrima nebula se extendens, quasi venam uisum de captivilem aventem tetigit. Et in quadam clara regione candidam nubem, quae de quadam pulcra forma hominis, plurimas quae stellas inse continens, exierat per eam affluit ac illam eandem, quae formam hominis de eadem regione ita eiecit. Quo facto lucidissimus splendor eandem regionem circumdebit, et ita omnia elementa mundi, quae prius in magna quiete considerant, in maximam inquitudinem versa, horribles terrores ostendarunt. Luego vi como una inmensa multitud de antorchas vivientes dotadas de gran claridad, las cuales al recibir un fulgor ígneo adquirieron un serenísimo resplandor. Y he aquí que apareció un lago muy ancho y profundo, con una boca como la boca de un foso, que emitía un humo ígneo hediondo, desde el cual una horrible tiniebla, alargándose como una vena, tocó una imagen que consideraba engañosa. Y en una región clara sopló sobre la luminosa nube que había salido de una bella forma humana y que contenía en sí muchísimas estrellas, y así la arrojó de esa región y también a la forma humana. Después de esto, un resplandor intenso envolvió la región y todos los elementos del mundo que primero habían estado en una gran quietud, presas de las más grandes inquietudes, mostraron horribles terrores. Con esa visión de Hildegard von Bingen, que recité en su idioma original, el latín, y en su versión traducida al español, y que corresponde a la segunda visión de la primera parte de su libro de visiones Chivias, primera parte titulada Creación y caída del humano. Con esa visión, que muestra el final de la historia de la humanidad, doy inicio a esta sesión, clase introductoria a la parte poética y mística de la obra de una de las figuras de estudio más ricas y polifacéticas de la Edad Media, la monja y santa cristiana benedictina Hildegard von Bingen, personaje de la mística germánica del siglo XII, redescubierto recién en la década de 1960, y quien, junto con dedicarse a la filosofía y la música y a diversas ciencias, ejerció también la literatura, elaborando en específico escritos proféticos en base a visiones poéticas y místicas que en plena conciencia le sobrevenían. Debido a esa diversidad de áreas trabajadas por Hildegard, ella hoy en día se ha vuelto de interés no solo para las artes literarias y musicales, sino además para las disciplinas de la filosofía y la teología, y hasta llegar incluso a la medicina, la psicología y la ecología. Todo lo cual da cuenta de una mujer que para algunos dentro y para otros por encima del modelo del monacato femenino medieval y sus limitaciones contextuales, se posiciona como una de las sabias con mayor influencia en la historia occidental.
Si gustan conocer las fuentes en que baso mi clase sobre Hildegard von Bingen, al final de la clase pueden enviarme mensajes a mi Instagram personal y se las refiero. De momento les recomiendo 2 libros de Victoria Cirlot: Vida y visiones de Hildegard von Bingen, de editorial Ciruela, bellísimo libro ilustrado, y La mirada interior, de la misma autora. Como siempre, antes de empezar, les recuerdo que la presente exposición se enmarca dentro del ciclo de letras en línea La Cáscara de Nuez, Literatura en Cuarentena, que viene dándose todos los jueves de 20 a 21 horas y seguirá en este mismo canal en vivo desde junio, viene dándose y seguirá. Siguió ahora en julio y seguirá en agosto. Si bien las primeras emisiones de La Cáscara de Nuez no empezaron en junio, sino en mayo, cuando Museo Palacio Rioja y yo, profesor y escritor, en el contexto de la pandemia por COVID-19, abrimos el espacio literario de charlas virtuales en cuestión, a cuyas sesiones anteriores, que han ido quedando registradas, pueden acceder tanto en las publicaciones del Instagram del Rioja como también de su Facebook y YouTube. En julio ya hemos visto Las Mil y Una Noches de Camerón, de Giovanni Boccaccio y Voluspa, en esos casos en relación al poder de la palabra que encarnan las narradoras protagonistas de cada libro. En Hildegard, sin embargo, estamos ante una autoría verdadera, no un personaje literario, y con fuentes propias y de terceros específicas. Por supuesto, al igual que en las sesiones anteriores, pueden interrumpirme comentando o preguntándome lo que gusten en relación al texto abordado, y yo cada 15 minutos voy leyendo y dialogando con sus devoluciones y respondiendo, siempre que me sea posible, sus inquietudes. Saludo a quienes me van saludando, personas que ya se han hecho habituales en este ciclo como asistentes y de diferentes áreas, lo que es aún mejor, del área de la literatura, del área de la psicología, del área de la ingeniería. Hay otros incluso del área de la medicina, como el doctor Oscar, que me saluda ahí. Y bueno, continúo con la clase. Personajes históricos místicos existen en todas las religiones. En el mismo siglo XII de Hildegard von Bingen, por ejemplo, en Andalucía, en las otras 2 religiones abrahámicas, destacaron el judío místico Maimónides y el musulmán místico Ibn Arabi. Por supuesto, en ambas religiones, entre judíos y musulmanes, el número de místicos desde tiempos antiguos hasta tiempos modernos es mucho más numeroso. Yo mencioné esos 2 nada más. Y en el cristianismo germánico está Hildegard, pero después de ella vendrán Meister Eckhart, que vivió entre la segunda mitad del siglo XII y la primera del XIII, y Angelus Silesius, del siglo XVII. Y en el cristianismo italiano tenemos a Francisco de Asís, del siglo XII al XIII, y de cuya obra los invito a leer su Cántico de las Criaturas, sobre todo para los interesados en la historia natural y en los animales. Y en el cristianismo español tenemos a Juan de la Cruz, del siglo XVI, y de cuya obra los invito a leer su Cántico Espiritual. Sigo saludando a los presentes de siempre: Marcelo Mejías, Nelson Flores. Gracias por permanecer fieles a esta dinámica, que espero que nunca baje su nivel. En todos estos místicos que les menciono, y en otros, la relación de la humanidad con la divinidad, con Dios, será una relación de intimidad, de acceso a los secretos más profundos de lo divino. Y eso en cada caso, más en tiempos antiguos y medievales, podía llevar y solía llevar al juicio y a la censura de dichos actores religiosos.
No fue el caso de Hildegard, que mujer sabia que, dada la elección de sus confesores y la precisa retórica de sus cartas, logró el favor de las personas adecuadas para poder expresarse libremente en todas las áreas que estudió y en torno a las cuales publicó escritos que hasta la actualidad diversas disciplinas consideran entre sus registros históricos. Por ejemplo, la historia de las religiones la considera por ser la única mística en recibir sus visiones en vigilia, sin entrar en trance o éxtasis ni perder el conocimiento. De manera que todas las imágenes descritas en sus principales libros de visiones, Chivias siendo el más teológico, el libro de los méritos de la vida siendo el más psicológico, el libro de las obras divinas siendo el más cosmológico, en todos, sin embargo, las visiones descritas habrían sido imágenes que vio consciente, no con la conciencia alterada o derechamente inconsciente. La ciencia médica la considera por afirmar una unidad entre la salud del cuerpo y el equilibrio de las cualidades en el comportamiento, concepción que aparece en sus libros médicos principales, el libro de la medicina simple, también llamado Física, y el libro de la medicina compuesta, también llamado Las causas de las enfermedades y sus remedios. E incluso ecologistas y feministas la reivindican, respectivamente, ecologistas por el valor que le otorgó a la interacción responsable del humano con la naturaleza y el trasfondo de justicia cósmica que detrás de ello operaría, y feministas por la elaboración de una tipología de la mujer muy inclinada a los procesos biológicos de la misma y el trasfondo de conexión divina que ello implicaría. Los musicólogos, por su parte, dedican gran interés a la música de Hildegard, que puede rastrearse en obras como el drama de las virtudes, que es el drama litúrgico cantado más antiguo que existe, y principalmente la armoniosa música de las revelaciones celestiales, que es un ciclo de unas 70 canciones litúrgicas que hoy en día varios grupos interpretan, como es el caso del conjunto Sequentia, que desde fines de los años 70 viene ejecutando notablemente la música de Hildegard. En YouTube, por supuesto, pueden rastrear todas estas interpretaciones. Hildegard nace en el año 1098 y muere en el año 1179, a los 81 años. O sea, para esa época vivió bastante. Siendo la 10ª hija de sus padres, a los 8 años, como era común con la 10ª hija, fue ofrecida a Dios como en diezmo a la iglesia. Según su propio testimonio, recogido por su biógrafo Theodorich von Echternach, Hildegard empezó a tener visiones predictivas a la edad de 3 años. O sea, apenas adquirió el lenguaje y pudo expresarse por medio de los signos lingüísticos, comenzó a experimentar consciente y lúcidamente la aparición de imágenes y mensajes insólitos para el común de las personas. Ella misma, decenios después, recordará, cito: «En mi 3er año de edad mi alma entera se estremeció, pero por mi corta edad no pude hablar sobre ella. En mi 8º año de edad fui ofrecida a Dios en ofrenda espiritual, y hasta mis 15 años vi muchas cosas, a veces las decía con toda sencillez, hasta tal punto que los que me escuchaban me preguntaban qué era aquello y de dónde me venía. Y yo misma me asombraba porque lo que yo veía en mi alma lo tenía también en visión exterior. Pero como veía que eso no le ocurría a nadie más, oculté cuanto pude la visión que yo tenía en mi alma.
Ignoré muchas cosas de la vida exterior, pues he estado a menudo enferma desde los tiempos en que mi madre me amamantaba y también más tarde, lo cual dañó mi crecimiento y me impidió tomar fuerzas. Y en otra carta, más conocida, titulada El modo de su visión, Hildegard, ya con más de 70 años, describe: desde mi infancia, cuando mis huesos y mis nervios y mis venas aún no estaban consolidados, siempre y hasta el tiempo presente, contando ya más de 70 años, he gozado en mi alma con el don de esta visión. En ella mi espíritu, por voluntad de Dios, asciende hacia lo alto del firmamento y hacia diversas corrientes de aire y se extiende a través de pueblos diferentes, aunque se encuentren en regiones lejanas y en lugares para mí remotos. Y porque veo estas cosas de esta manera, por eso también las percibo según el movimiento de las nubes y de otras criaturas. Pero yo no oigo estas cosas con los oídos del cuerpo, ni con los pensamientos de mi corazón, ni las percibo por la acción conjunta de mis 5 sentidos, sino solo en mi alma, con los ojos exteriores abiertos, de manera tal que jamás experimento en esto el desfallecimiento propio del éxtasis, sino que en actitud vigilante las veo de día y de noche. Y más adelante: digo pues que la luz que veo no está localizada, pues es mucho más brillante que una nube que lleva al sol, y yo no soy capaz de considerar su altura, ni su longitud, ni su anchura. La llamo sombra de la luz viviente, y así como el sol, la luna y las estrellas se reflejan en el agua, así en esa luz resplandecen para mí las escrituras, los sermones, las virtudes y algunas obras hechas por los hombres. Todo lo que en esta visión he visto o aprendido lo conservo en la memoria por mucho tiempo, de manera tal que después que lo he visto y oído alguna vez, lo recuerdo. Y simultáneamente veo y oigo y conozco, y casi en el mismo momento aprendo lo que conozco. Pero lo que no veo lo desconozco, porque no soy instruida. Y lo que escribo es lo que veo y oigo, y no pongo otras palabras que aquellas que oigo. Y con palabras latinas, sin pulir, digo las cosas como las oigo en la visión, porque en esta visión no aprendo a escribir como escriben los filósofos. Hildegard, que acá nos presenta con bastante humildad cómo le sobrevenían estas visiones, con una humildad que le lleva a decir que incluso ella no escribe bien en latín, ¿ah? y que la lleva a reconocer que no es instruida en aquello que va experimentando en sus visiones, sino que lo va aprendiendo en la medida en que va experimentándolo, lo cual es algo muy común a todos los místicos. Sucede con Ibn Arabi, sucede con Juan de la Cruz. Hildegard asumirá ese don recién a la edad de 42 años, en 1141, cuando, según cuenta ella misma, vino del cielo abierto una luz ígnea que se derramó como una llama en todo mi cerebro, en todo mi corazón y en todo mi pecho. Un hecho que operó en su decisión de confesar sus visiones fue que cuando las negaba, experimentaba dolores y enfermedades, como decía en ese testimonio, que constantemente vivía adolorida, enferma, desde que era niña. Experimentaba dolores y enfermedades que le inmovilizaban, todo lo cual lo tomó como señal del cielo de que revelar esos mensajes era una orden de Dios que debía atender. Victoria Chillot, en Vida y Visiones de Hildegard von Bingen, refiere ese proceso muy brevemente así: la voz de Dios la instaba a que se detuviera a escribir lo que hubiera visto u oído. Ella lo retrasaba por vergüenza femenina, temiendo además no sólo la jactancia del vulgo, sino los juicios temerarios de los hombres.
pero un violento aguijón la obligó a no dudar más en descubrir los secretos revelados del cielo. Y así, cuando en una ocasión yaciera debido a una larga enfermedad, confesó con miedo y humildad la causa de aquel castigo, primero al monje que había sido propuesto como su maestro y a través de él al abad. Entre 1146 y 1147, Hildegard le escribe a Bernardo de Claraval pidiéndole ser aconsejada respecto de escribir sus visiones, y resulta destacable que en dicha carta, en la medida en que le expresa sus motivos, le recalca también su condición de mujer, pero lo hace a propósito. Se la recalca como algo negativo, no en sí, ni porque Hildegard de verdad creyera que ser mujer fuera un problema. De hecho, de toda su obra se desprende lo contrario. Lo hace, le recalca el ser mujer como algo negativo en el contexto de la época, en el que, sin embargo, todavía no existía la Inquisición. Estamos hablando del siglo XII. La Inquisición vendrá después de la muerte de Hildegard, 5 años después, si mal no cuento, en el año 1184, y primero en Francia, no en Alemania. La Inquisición empieza en Francia, no en Alemania, y perseguía a los cátaros, no a todo el mundo. Y se volverá la Inquisición una institución verdaderamente sanguinaria recién en el siglo XV, en España, cuando a partir de 1478 empiece la persecución a los judíos. O sea, la Inquisición será más brutal en la Edad Moderna, la Edad de la Razón y la Libertad, que en la Edad Media, supuestamente oscura e inhumana. Bueno, esto es ese paréntesis que me parece necesario, porque todos tendemos a pensar que la Inquisición fue una cuestión que duró toda la Edad Media, o que siempre fue igual de brutal que como popularmente la conocemos, y no, empieza a ser brutal en la Edad Moderna. Antes perseguía a grupos específicos, es cierto, y no deja de ser negativo, pero eso de decir que la Edad Media fue oscura porque la Inquisición y esto es un error, porque la Inquisición siguió en la Edad Moderna, en la edad, como les digo, de la razón y la libertad. Así es que bueno, Hildegard no temía a la Inquisición porque en ese tiempo no existía, pero en la época de Hildegard, ser mujer en una cultura patriarcal y asumir un papel importante en una iglesia masculinizada podía conducir a censuras, por lo cual Hildegard, en su carta a Bernardo de Claraval, da cuenta de una retórica estratégica para conseguir el permiso de escribir sus visiones sin temor a ser juzgada. Le dice: Padre, estoy muy angustiada por esta visión que se me apareció en el espíritu del misterio y que jamás vi con los ojos exteriores de la carne. Yo, miserable y más que miserable en mi condición de mujer, vi desde mi infancia grandes maravillas que mi lengua no puede relatar, a no ser porque el Espíritu de Dios me ha instruido para que tenga confianza. Como vemos, el temor de Hildegard no es a Dios, sino a los hombres. Pero por eso, aún estratégica en sus marcas discursivas, procura, al mismo tiempo que va siendo muy humilde y va negando que la capacidad de relatar esas visiones sea algo intrínsecamente suyo, lo cual lo era, a la vez que procede de esa manera, procura expresarle su admiración a su receptor, quien era nada menos que Bernardo de Claraval, monje y maestro más importante de la Orden del Císter, orden la cual en el siglo XII, diferente a la hasta entonces predominante Orden de Cluny, la Orden de Císter, con Bernardo de Claraval, reformaría la Iglesia y la volvería en muchos aspectos más horizontal e inclusiva, menos
vertical y jerárquica. Así es que Hildegard está escribiéndole a este monje en específico, a Bernardo de Claraval. E incluso, miren lo astuta que es, Hildegard en su visión, en su carta, le cuenta haberlo visto en una de sus visiones, de modo que en su retórica llega a volverlo partícipe de las revelaciones recibidas. Dice: por amor de Dios, quiero que me consoléis, Padre, y estaré segura. Te vi hace más de 2 años en aquella visión como un hombre que miraba al sol con audacia y no tenía miedo. Y lloré, pues mucho enrojezco y soy cobarde. Dulce y buen Padre, me he puesto en tu alma para que me reveles por tu palabra si quieres que diga esto públicamente o que guarde silencio, pues gran trabajo tengo con esta visión y no sé hasta qué punto puedo decir lo que vi y oí. Sin duda, en su retórica y discurso convincentes, Hildegard compromete a Bernardo de Claraval al punto de que el destino de las visiones que ella experimenta y que se cumpla el designio divino de escribirlas y difundirlas, ahora dependerá de él, de Bernardo. Así, de antemano, dirige y determina la respuesta que el monje pueda darle. Ella, que dice no saber escribir muy bien en latín, bueno, que de niña no sabía escribir muy bien en latín y que de adulta se muestra ahí nomás, ignorante, sin embargo tiene un uso perfecto de la retórica. ¿Ah? Y con eso logra convencer a Bernardo y que Bernardo convenza al papado. O que a través de Bernardo se convenza al papado, al resto del clero hasta llegar al papado. Algo que 3 siglos después, lamentablemente, no logrará Juana de Arco, a quien sus visiones y asumirse portadora de un mensaje y voluntad divinos la condujeron a la hoguera. Claro, en el tiempo de Juana de Arco, la Inquisición ya estaba operando y era mucho peor que en los primeros siglos, que a fines del siglo XII. Me hacen una pregunta por ahí. La Fran, que estuvo en la clase anterior también. Sor Juana de la Cruz es claro, Sor Juana Inés de la Cruz es posterior. Pero también cumple un rol importante entre las mujeres de su época, no solo en lo relativo a lo clerical, sino a lo social. ¿Ah? Todos recordamos el poema de los hombres necios contra todos estos hombres seductores que andaban acosando mujeres en su tiempo. Bueno, algo que lamentablemente sigue ocurriendo. Claro, es posterior. Es del siglo XVI, Sor Juana Inés de la Cruz. Vayan dejándome sus preguntas, por favor. Hildegard von Bingen es la primera monja en la historia en empezar a incluir a las mujeres más activamente dentro de la institución, de las instituciones eclesiásticas. Y esa importancia, por supuesto, va a influir en que posteriormente puedan aparecer, en efecto, mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz y funcionar con mucha más libertad que si la Iglesia hubiera seguido siendo tan retrógrada como lo era antes de Hildegard von Bingen. Pasemos al primer libro en que Hildegard, desde su edad de 48 años y durante un decenio, irá poniendo por escrito las visiones que toda su vida venía experimentando. Ese libro es Sibias, y es el único al cual me va a dar el tiempo para referirme en esta clase que, como les decía al principio, es introductoria. Se necesitaría una clase completa adicional para ahondar en cada uno de los libros místicos de Hildegard que mencioné al principio, en cada uno de los 3. Y muchas más clases para ahondar en todo el resto de la obra de Hildegard, con sus textos más
ligados a la ciencia médica, a la ecología, etc. Pueden buscar, por supuesto, ustedes, hay textos en los que establece tipologías, textos médicos en los que establece tipologías de la mujer, e incluso llega a hablar de temas que en la época uno creería censurables, pero aparecen en sus textos, como la biología, la menstruación, incluso el orgasmo femenino. Creo que es la primera escritora en la historia de la Edad Media en referirse al orgasmo femenino propiamente tal. Por supuesto, siempre es de una perspectiva divinizante o de conexión con lo divino. Bueno, en Chivias, conseguida la aprobación del Papa para escribir Chivias, ese libro con sus primeras visiones, o sea, habiendo enfrentado y conquistado ya el obstáculo del poder clerical masculino, Hildegard, sin embargo, en ese libro y en lo que será el resto de su obra, siempre ofrecerá una versión de la historia de la salvación en la que la humanidad se presenta como una mujer, no como un hombre. No es como diríamos el hombre y extensivo a toda la especie humana, sino que la humanidad es mujer, femenina, simbólicamente hablando en los textos de Hildegard. Eso ella, por supuesto, lo asociará con María, que en la historia bíblica aparece como la primera persona en recibir en su entraña, en su carne, a Dios, para luego darlo a luz a través de su carne y criarlo a través de una vida humana. Chivias se compone de 3 libros. El primero describe 6 visiones y sus correspondientes comentarios, el segundo 7 visiones y el tercero 13. La última de esas visiones finaliza con una especie de pieza teatral o incluso operística en la que las virtudes personificadas se enfrentan al demonio, todo lo cual reaparecerá en otra obra posterior titulada Ordo Virtudum, el orden de las virtudes, que creo está completa en internet, en español. Ustedes buscan el orden de las virtudes Hildegard von Bingen y les aparecerá. Es entretenida, como el diablo intenta corromper a las virtudes, que son todas femeninas. En otro artículo que les recomiendo leer sobre Hildegard von Bingen, aparte de los libros de Victoria Cirlot, en un artículo titulado Hildegard de Bingen y su libro Chivias, Ideología y Conocimientos de una religiosa del siglo XII, y el cual pueden encontrar en internet, está en el número 55 de la revista chilena de literatura. El autor del artículo es Jeroen de Ploeg. Él escribe que ya desde Chivias, Hildegard empezó a ser considerada una maestra del mundo intelectual del siglo XII, posicionándose así por encima de la élite clerical masculina restringida de esa época. De Ploeg, el autor, le atribuye esa victoria a la estrategia retórica y discursiva de Hildegard, en ese y otros textos, mostrarse como una persona ignorante y así asumir sus conocimientos en relación no a ser mujer, sino más bien a ser un medium a través del cual el Espíritu de Dios hablaba. El artículo es interesante, y claro, el recurso y su técnica de mostrarse ignorante fueron ciertamente pertinentes en la época. Sin embargo, yo discrepo con la tesis del autor, y enfatizo algo a lo que dicho autor, aún mencionando las fuentes, no le concede preponderancia, que es que esa autoridad de visionaria y de profetisa, o sea, para que le permitan ser llamada profetisa, y la aceptación en un medio de poder clerical masculino muy extremadamente restringido, lo logra Hildegard maravillosamente
a través de un discurso que en su aspecto literario, nótese, en su aspecto literario se elabora en torno a figuras y apariciones principalmente femeninas. Y ahí, acaso, podría hablarse de una suerte de ideología religiosa de carácter feminizante en la iglesia de ese tiempo. Por ejemplo, en 5 visiones de Tibias vemos a la figura de Eclesia, personaje femenino, símbolo de la iglesia. Eclesia es iglesia en latín, y es descrita como la mujer que desposa a Cristo en el momento de la resurrección. O sea, ya hay una relación de matrimonial, diríamos casi física, entre la iglesia y la figura de Cristo, del Hijo de Dios. Tal idea de la iglesia y también de la humanidad como femeninas ya predominaba en un texto bíblico judeocristiano clásico, el Cantar de los Cantares, y reaparecerá en todo su esplendor poético en un poema del místico español posterior, Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, en su libro, en su poema El Cántico Espiritual, que ya los invité a leer. En el mismo Tibias, en torno a la responsabilidad de la mujer, Eva, en el pecado original y la expulsión del paraíso, se da otro tema interesante. En el pensamiento hildegariano existe una unidad entre lo macro y lo microcósmico basada en la armonía de todas las partes, el equilibrio de todos los componentes, y así en la complementariedad, en el caso humano, de los sexos, masculino y femenino en este caso, que eran los que ella asumía. Para hablar de Dios, entonces, en la perspectiva de Hildegard, se requeriría hacerlo mediante la referencia a su máxima creación, el humano, y en sus dos vertientes, el hombre y la mujer. Aquí la historia de Adán y Eva cobra un valor fundamental en el entendimiento de la creación y la caída de la humanidad. Pero Hildegard además añade una reinterpretación de la responsabilidad tradicionalmente asumida en la Edad Media de la mujer, añade una reinterpretación de esa responsabilidad, pero en clave más positiva, no tan punitiva como venía siendo, o en lo absoluto, para nada punitiva, como venía siendo tradicionalmente en la Edad Media. Los escolásticos de la época de Hildegard tomaban a Eva como factor de perdición en la llamada historia de la salvación. Veían al hombre como ente de sabiduría y entendimiento y amor a Dios y a la mujer, y por el contrario, a la mujer como un mero ente de placeres, engaños, mentiras, lo cual, según ellos, explicaba que la serpiente optara por tentar a Eva en vez de a Adán. Entre los monjes de Cister, de la orden de Cister, esta orden que trajo horizontalidad e inclusión a la iglesia, a la cual pertenecía Bernardo de Claraval, el primer confesor de Hildegard e intermediario para que le permitieran a ella escribir sus visiones. Entre los monjes de esa orden, Eva había pecado no por malicia, como comúnmente se creía en la época, sino por ignorancia, mientras que Adán lo había hecho por una debilidad naturalizada del hombre, por un desobedecimiento voluntarioso del hombre. Bernardo de Claraval escribe: la serpiente, oh Eva, te engañó, ciertamente te engañó, mas no te empujó ni te obligó. La mujer, oh Adán, te dio el fruto del árbol, pero en todo caso ofreciéndotelo, no violentándote. Tampoco fue por el poder de ella, sino por tu voluntad, que preferiste obedecer su voz antes que la voz divina. O sea, Bernardo de Claraval, monje, hombre, en la época, confesor de Hildegard, ya veía a Adán como el principal
ser del error en la cuestión del pecado original, y no a Eva. De hecho dice que Eva no lo empujó, no lo obligó, no lo violentó, se lo ofreció. Eva, la mujer, ofrece. Esa es la visión de Bernardo de Claraval. Y en el Génesis mismo, en el capítulo 3, versículo 17, se lee: ella pecó por ignorancia, él por debilidad. Pecó porque amaba excesivamente a su esposa, no porque hizo la voluntad de su mujer, sino porque le prefirió a la voluntad divina. En los comentarios, perdón, al Génesis de Bernardo. Hildegard, inscribiéndose en esa interpretación, en esa reinterpretación de la orden de los cistercenses, es incluso más radical. Dice que la iniciativa fue de Lucifer, la iniciativa de dar a comer del fruto prohibido. Y así Eva no sería culpable en lo absoluto, sino completamente víctima. Y en esa línea, en la primera visión de la segunda parte de Tibias, al tratar la caída de la humanidad, la mujer de hecho ni siquiera aparece. Hildegard ni siquiera la nombra, sino que aborda la caída solo en torno a Adán, sin Eva, como diciendo acá el factor del error, el único factor del error es Adán, no Eva. La desobediencia se plantea en términos simbólicos. Dice Hildegard: aquel fuego luminoso, que vendría siendo el Padre, ofreció al hombre a través de esa llama, el Hijo, que con un soplo ligero, el Espíritu Santo, ardía intensamente, ofreció al hombre una blanca flor resplandeciente que pendía de la llama como el rocío pende de la planta, cuya fragancia el hombre sintió con su nariz, pero cuyo gusto no percibió con su boca ni la tocó con sus manos, apartándose así de la flor y cayendo en densísimas tinieblas de las que no pudo levantarse, y las tinieblas crecieron dilatándose más y más en el aire. El fuego luminoso, o sea, la divinidad, le ofrece a Adán la flor, que vendría siendo la ley divina, y ésta se presentaría como un precepto de obediencia que sólo Adán rechaza. Dice: conoció con la inteligencia de la sabiduría como aspirándolo con su nariz, pero no introdujo cumplidamente su vigor en el íntimo abrazo de su boca, ni con la obra de sus manos lo realizó en la plenitud de la felicidad. Adán, conociendo la verdad, sería quien no ama lo suficiente, no recibe la flor en todo su esplendor, y eso a su vez nos ofrece otro detalle que traza la culpa en torno a lo masculino y no a lo femenino, en la visión de Hildegard. La flor, que es una figura femenina, se muestra no obstante pasiva, lo que vuelve a inclinar más aún la balanza de la responsabilidad hacia Adán. La flor es un ente pasivo que no actúa, que no invita, que no obliga, sino que es Adán quien decide rechazarla, sin ninguna razón. Hildegard, en última instancia, en otros escritos, llegará a decir que si hubiera sido Adán el primero en comer del fruto prohibido, la salvación no hubiera sido posible, porque el carácter de Adán, el carácter del hombre, dice Hildegard, es siempre más intransigente que el de la mujer, quien, siendo más sincera y práctica en el momento bíblico del pecado original, no se obstina a decir que no cometió el error, sino que se asume engañada. Dice: la serpiente me engañó y comí. Se asume engañada por la serpiente sin defenderse de su acto. Más bien lo asume, algo que Adán no hace, porque Adán, en las escrituras, lo primero que dice es:
le dice a Dios. Es una cuestión literariamente graciosa, ¿ah? Que el personaje le diga a Dios, a su creador, le dice: la mujer que tú me diste me hizo comer del fruto y caí. O sea, la mujer que tú me creaste. O sea, no le está diciendo la mujer y ya, sino eso que tú creaste. O sea, tú te equivocaste en crearme una mujer que me hizo caer, le dice. Esa sí es sinvergüenza, Adán, al no asumir su culpa de dejarse tentar por el fruto y comer. Mientras que Eva, como les refería, asume, dice: la serpiente me engañó y comí. Ya para ir terminando y dejándoles a ustedes el espacio para hacer preguntas, comentarios, mm, englobando todo lo dicho hasta ahora, la representación femenina de la realidad en la búsqueda mística de Hildegard von Bingen, personificando a la humanidad como una mujer en unión y relación amoroso-espiritual con el Creador. En esa representación podemos rastrear además otro aspecto auténtico en las visiones hildegarianas. Lo humano, lo material, se torna necesario para la salvación, lo cual le resta valor, le resta el valor degradante con que el clero más conservador solía tratar lo relativo a lo humano como contrapuesto a lo divino. Hildegard no, siempre está refiriendo lo material, lo corporal. Y claro, ella, como les decía al principio, según sus testimonios, experimentaba sus visiones consciente, sin caer en trance. Y decía sentirla, verlas con sus ojos, sentirlas en su carne. No eran vivencias que tuviera en ensoñaciones, en estados alterados de conciencia o en la inconsciencia como la mayoría de los místicos. Así es que hay un valor de lo material en Hildegard, que por supuesto nos hace repensar toda la idea de la salvación cristiana, que en especial en la Edad Media, mientras más mayor era el conservadurismo, más se formulaba en torno a lo espiritual, a lo abstracto y no a lo concreto. ¿Ah? La carne era lo corruptible. Para Hildegard, el hecho de que María le transfiera a Cristo su encarnación, o sea, lo carga en el vientre al Hijo de Dios, a Dios mismo encarnado, eso implicaría una imagen superior a todas las masculinizaciones de la divinidad, de Dios. ¿Ah? Y superior a todos los valores secundarios tradicionalmente atribuidos a la mujer. ¿Ah? Acá la mujer tendría un papel fundamental y carnal en la relación de la humanidad con Dios. Sin embargo, para lograr exponer esa interpretación, esa reinterpretación de manera efectiva, sin que las autoridades eclesiásticas la acusen de provocar conflictos con los dogmas, Hildegard necesita escribir sus visiones tal cual son, con la simbología femenina que se le presentan. Ella está todo el tiempo diciendo que es ignorante, que las visiones llegan a ella y ella no puede expresarlas solo porque el espíritu se lo permite, pero en el fondo es todo obra de su intelecto, de su calidad literaria para escribirla. ¿Ah? Porque las simbologías con que las ofrece tienen una lógica, no es que represente esto como aquello y ya. ¿Ah? Hay una inteligencia de ella al escribirlas.
Así es que, ¿cómo evade la censura eclesiástica? Eh, a través de la literatura, a través de la presentación de sus visiones como lo que son, visiones plagadas, colmadas de símbolos, y de símbolos con figuras femeninas, ¿ah? Solo que escritas inteligentemente, como les decía, con fórmulas del lenguaje que no pueden ser tomadas tal cual se leen, sino que antes más bien requieren ser estudiadas. Y eso sea acaso la mayor conquista de Hildegard von Bingen hacia las visiones femeninas en una religión predominantemente masculina. Ella logra que sus visiones, sus escritos poético-místicos lleguen a ser estudiados, y estudiados no solo en su tiempo, sino posteriormente, y redescubierto, como les decía al principio, en la década de los 60, 800 años después, pero redescubiertos y hoy en día eh, considerados no solo por teólogos y filósofos, sino por eh, también por la ciencia médica, por los ecologistas, por los feministas. Y bueno, con esto doy cierre y me hago cargo de las preguntas que me han dejado. A ver. Oscar pregunta. ¿Existen más ejemplos en la literatura de autores de grandes obras nacidas de visiones? Claro, como les mencioné, está Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, con su cántico espiritual. Están en el mundo islámico, en la mística sufí específicamente, que es una mística de consideraciones bastante horizontales. Está Ibn Arabi, que escribió textos literarios maravillosos. Eh, ya en la Edad Moderna tenemos a William Blake. William Blake, que no fue eclesiástico ni nada, sin embargo escribe desde la religiosidad más protestante en Inglaterra, en la Inglaterra del siglo XVIII, escribe todos sus textos poéticos que son formidables en base a visiones que también dice en sus testimonios llevar experimentando desde que era un niño. Él contaba que a los 5 años miraba el jardín de su casa y veía ángeles sentados en las ramas de los árboles y que estos les hablaban, etc. William Blake. Y bueno, si ustedes buscan literatura mística se van a encontrar con muchos más casos. Hoy en día la mística ha sido bastante sustituida por otras formas de la literatura, formas más relacionadas con el inconsciente, que a propósito es algo que veremos en el próximo mes, en los textos en el corpus de textos que ya tengo preparado para agosto, que va a empezar con el Ulises de James Joyce, va a seguir con La Tierra Baldía de T.S. Eliot, La Señora Dalloway de Virginia Woolf, para finalizar con 2 poemas de ¿cómo se me van los nombres entre tanto? De Allen Ginsberg, el poema Aullido y el poema Kaddish. En esos textos, durante agosto, veremos cómo funcionan las técnicas del flujo de la conciencia, técnicas más ligadas a una literatura de interés en la psicología. Así es que les anticipo ya que a partir del próximo jueves comenzamos con ese corpus de textos. En el Ulises, que será la primera clase, por supuesto el Ulises tiene 1000 páginas y yo analizaré, para no spoilear ni tampoco, bueno, porque me sería imposible en una sola clase, analizaré solo
la parte final, una de las más famosas, que es el monólogo de Molly Bloom. Lo que dice Molly Bloom a lo largo de las últimas 100 páginas del texto del Ulises, que pueden leer si gustan aisladamente al libro completo, o sea, no es necesario leerse las 900 páginas previas para apreciar la técnica literaria del flujo de la conciencia de James Joyce en esas 100 páginas de monólogo de Molly Bloom. Bueno, hasta aquí llega la clase con Hildegard von Bingen, que culmina el corpus de Julio, que empezó con la mujer narradora Cherezade de las Mil y Una Noches y su empoderamiento a raíz de la palabra, y siguió con otro empoderamiento también a raíz de la palabra en las mujeres que cuentan historias de Camerón, de Giovanni Boccaccio, y luego llegó hasta la bruja vikinga de Voluspa, que cuenta la historia de la creación en los mitos y leyendas vikingos para el dios Odín, el mayor dios del panteón nórdico, en el poema en cuestión, Voluspa, o la profecía de la vidente, y que ahora culmina con esta introducción a la obra de Hildegard von Bingen. Hay una película que pueden ver y creo que está completa en YouTube. ¿Cómo era que se llamaba? Déjenme buscarla para darles el título exacto. Una película sobre la vida de Hildegard von Bingen, muy buena, que pueden ver en YouTube. El nombre de la película era una sola palabra. Visión se titula la película, o al menos así es la traducción al español. Visión, la vida y obra de Hildegard von Bingen. Pero busquen Visión, película Hildegard von Bingen, y les va a aparecer. Y bueno, van quedando 2 minutos. Si hay alguna pregunta, por favor, déjenmela en estos 2 minutos, o háganmela por mi Instagram personal. Pueden también comentar este video, que al igual que todas las clases anteriores, va a quedar registrado en el Instagram de Museo Palacio Rioja, para que puedan revisarlo cuantas veces quieran. Si les faltó anotar algún autor, algún título de libro, ahí pueden buscar. Y si no, bueno, como les decía, preguntarme directamente a mí en mi Instagram personal, que es el que aparece en casi todas las publicaciones de afiches de estas charlas del ciclo de letras en línea titulado La cáscara de nuez, literatura en cuarentena. Los invito a escuchar la música de Hildegard von Bingen. Está toda como igualmente en YouTube. Ahí van a encontrarse con, bueno, quizás buena música para meditar o para contemplar incluso, mientras realizan alguna actividad o alguna otra actividad. Si es que no hay nada más que me pregunten, ya van quedando 30 segundos, así es que voy cerrando la clase. Gracias por asistir. Fueron muy variadas las culturas abordadas en este mes de julio. Empezamos con los árabes musulmanes, seguimos con los italianos renacentistas o de fines de la Edad Media y principios del Renacimiento, luego con los vikingos y finalmente con esta monja cristiana maravillosa. Me despido, adiós.